Hola, primero que nada les presento a Olivia, mi ayudante inútil que nos va a acompañar en algunos de nuestros videos. O puede que se atraviese por aquí por la pantalla porque en realidad a ella no le interesa lo que estoy haciendo, solamente le interesa su mundo. Bueno, los que tienen gatos ya saben. Vamos a empezar el día con la primera clase y antes de empezar sí les voy a redondear un poquito más la idea y el concepto de ArchiCAD. Como ya les dije en el video de presentación, ArchiCAD es un software BIM. Eso significa que toda la información que se genera está en tres dimensiones. Eso me permite a mí obtener rápidamente todas las vistas del proyecto, como las elevaciones, los cortes, ¿cierto? Vistas 3D y otra información más que desde otro software que trabaja solamente en dos dimensiones no se puede obtener. También en ArchiCAD está la posibilidad de trabajar ya con materialidades. Cuando nosotros construimos virtualmente nuestro edificio en la computadora, y eso también nos ayuda muchas veces a facilitar la tarea de detalles constructivos y sobre todo la previsualización de nuestro proyecto. Así que no les quiero dar más la lata. En esta primera clase vamos a ver la interfaz gráfica del software, cómo trabaja, cuáles son sus ventanas, cómo navegar dentro de un archivo y cosas muy básicas para ya la próxima clase empezar a ver algunas formas de trabajar o de dibujar o construir cosas dentro de nuestro ambiente de trabajo. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar hablando de la interfaz gráfica del programa. Lo que ustedes ven aquí es tal como se abre el programa una vez que lo han instalado. Es cuando se abre por primera vez. Al principio le van a aparecer otras ventanas que ahora no las vamos a mostrar porque yo ya tenía el software abierto, pero que en realidad no tienen mucha importancia. Aquí lo primordial en lo que hay que fijarse es que en esta gran superficie blanca es nuestro espacio de trabajo. Y este espacio de trabajo, cada vez que ustedes generen un archivo nuevo, ArchiCAD por defecto va a crear estos cuatro marcadores que están aquí, que son marcadores de alzados o de elevaciones. Esos marcadores obviamente ustedes después los pueden eliminar, los pueden mover, los pueden ampliar, pueden hacer varias cosas con ellos, pueden cambiar sus atributos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos nosotros en qué parte del proyecto estamos posicionados? Porque dentro de este espacio de trabajo en blanco, esta ventana arriba tiene unas pestañas. Y esta me está mostrando que estoy en la planta baja del proyecto. Por defecto también siempre se crea una planta baja. Y también como concepto le explico a modo de paréntesis de que ArchiCAD tiene un sistema de pisos para organizar los proyectos. O sea, si estamos generando, por ejemplo, un edificio que tiene 5 plantas, nosotros aquí en este archivo tenemos que generar 5 pisos para cada uno de ellos. Esos pisos se listan en otra parte que la vamos a ver a continuación. Por ahora me voy a centrar exclusivamente en este espacio de trabajo, que por defecto es de color blanco. En las otras pestañas que tenemos más arriba, nosotros intercambiamos las vistas dentro de nuestro espacio de trabajo. Aquí, como les dije, estamos en la planta baja, pero también si pinchamos la pestaña al lado, pasamos a la vista 3D, en la que obviamente ahora no vamos a ver nada porque no hay nada dibujado. Y después podemos pasar a la vista de alzado sur, que esta está en el fondo linkeada con uno de los marcadores que está puesto en la planta. También este espacio de trabajo tiene abajo los pies varias información y opciones de cambiar algunos atributos, como por ejemplo aquí al principio está las herramientas de zoom para incrementar o disminuir los zoom para centrar la vista dentro de nuestra pantalla. También podemos utilizarlo con algún porcentaje específico. Y otras cosas más que los vamos a ver ahora más o menos a la rápida porque en este momento me interesa que entiendan cómo es la interfaz y para qué sirve cada elemento, más que el funcionamiento de cada elemento en sí. Después tenemos la opción de escala y después tenemos las combinaciones de capas y varias otras informaciones más, como por ejemplo el set de lápices. Y al final, otra cosa que es importante es la forma en que se van a visualizar las cotas en nuestro proyecto.
Cada una de estas cosas después las vamos a ir viendo en detalle en el desarrollo del curso. Ahora les adelanto de que ArchiCAD, a diferencia de otros programas, funciona con escala. Y por lo tanto nosotros tenemos que partir definiendo la escala a la que vamos a trabajar en nuestro proyecto. Y yo voy a cambiarla aquí de 1 a 100, que es la que el programa crea por defecto, a 1 a 50, que es una escala un poquito más universal y un poco más cómoda para trabajar. Eso en cuanto a nuestro espacio de trabajo. Ahora, y si ustedes se fijan, en la parte superior de nuestro espacio de trabajo tenemos dos elementos. Primero tenemos una barra arriba con varias herramientas. Esta barra se llama barra estándar, que independiente de la forma que ustedes organizan su interfaz gráfica, siempre va a estar aquí. Y tiene algunas herramientas que son bastante básicas, que también su funcionamiento lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Debajo de esa hay otro espacio. Aquí dice en pequeñito en la izquierda arriba, dice principal. Este elemento es la paleta de información y es uno de los elementos más importantes de la interfaz, porque cada vez que yo tenga seleccionado un elemento me va a desplegar en este espacio toda la información relacionada con él, y desde ahí yo puedo hacer cambios de muchos parámetros que cada elemento tiene. Después tenemos al lado izquierdo de nuestro espacio de trabajo la paleta de herramientas, y es aquí donde podemos encontrar todas las herramientas de diseño propiamente tal, ya sea elementos de construcción, que son los que están bajo esa pestañita que dice diseño, donde podemos encontrar muros, losas o forjados, pilares, vigas, puertas, ventanas, objetos, luces, cubiertas, formas complejas, escaleras, barandas y ventanas. No, ventanas ya lo había mencionado, o sea, ahí son muro cortinas, ventanas de cubierta, ventanas de esquina, aberturas, etcétera, etcétera. Después tenemos debajo los puntos de vista, que son las herramientas para generar cortes, para generar alzados interiores o elevaciones interiores, detalles, y para posicionar dibujos o imágenes desde otros archivos. Y después tenemos finalmente las herramientas de documento, donde podemos encontrar las cotas en sus distintas formas y sus distintos usos, textos, etiquetas, y finalmente las herramientas de dibujo en 2 dimensiones, como las líneas, círculos o arcos, polilíneas, spline, achurados y otras cosas más. Esta paleta de herramientas tiene una particularidad, que si ustedes se posicionan con el mouse encima de ello, encima de cualquier icono, aquí, y me dice en qué herramienta estoy, y me hace un pequeño preview de cómo utilizarlo. Si ustedes quieren saber un poco más, pinchan aquí donde dice muéstrame cómo, y se abre esta segunda ventanita que a través de algunas diapositivas muestran rápidamente y de una forma bastante didáctica para qué sirve y cómo se puede utilizar esa herramienta. Esto es muy útil sobre todo cuando estamos empezando, porque nos ayuda un poco a entender mejor el funcionamiento del software. Lo mismo pasa que si me pongo en la herramienta de forjado, me muestra ahí, cierto, un preview de cómo crear un forjado, pero también me muestra con un poquito más de detalles si yo hago clic en donde decía muéstrame cómo. Y eso es válido para todas las herramientas que están en esta paleta. Pero también eso lo podemos ver en el lado derecho ahora de nuestro espacio de trabajo. Vamos a pasar a esta otra paleta que está acá, que es la paleta del navegador. Y se llama así porque aquí nosotros podemos movernos por todas las vistas que hemos creado en nuestro proyecto, y además podemos ver los dibujos que se han creado a partir de las vistas, y algo que es muy importante, que aquí podemos ver y crear y configurar nuestro set de planos. La primera pestaña que viene activada por defecto, que es el mapa del proyecto. El mapa del proyecto nos muestra en el fondo todas las vistas
que tenemos, que hemos creado en nuestro diseño. Y aquí, si se fijan debajo, bueno, aparece aquí arriba como sin título porque yo todavía no le he puesto título a este archivo. Y me aparecen en primer lugar los pisos. El programa por defecto crea 3 pisos. Nosotros estamos posicionados en la planta baja y me lo muestra con un poquito en negrita para saber en qué vista estoy en este momento. Después tenemos secciones, que secciones no puedo desplegar porque no he creado ninguna, por lo tanto no hay nada donde navegar. Y una vez que nosotros pongamos algún marcador de sección en nuestro plano, va a aparecer aquí listado inmediatamente debajo. De hecho, se los voy a mostrar ahora. Voy a tomar la herramienta de sección, voy a marcar aquí aleatoriamente, ¿cierto? Un marcador de sección. Y ahora me aparece aquí el marcador que yo acabo de insertar en mi planta. Y después tenemos los alzados o elevaciones, ¿cierto? Que están cada uno con sus nombres. Cada uno de estos se corresponde a uno de los marcadores que tenemos insertados en nuestra planta. Y después tenemos varios otros apartados más que a medida que nosotros vamos creando vistas se van creando en este lugar, donde nosotros podemos irlos visualizando. Y finalmente hay algunas cosas que ya tienen que ver con esquemas y listados que ya son un poco más avanzados y que más adelante vamos a aprender su uso. Después la segunda pestaña que tenemos en nuestro navegador está el mapa de vistas o los dibujos. Aquí tiene una estructura muy parecida a la de al lado, ese uno puede confundirse. La verdad es que sí, al principio cuesta un poco entender cuál es la diferencia entre una y otra, pero después en el funcionamiento vamos a entender que en realidad tienen varias diferencias y cuál es su verdadera utilidad. Después el tercer icono que tenemos es el libro de planos. Y aquí es donde nosotros vamos a ir creando cada uno de nuestros planos y el software también por defecto crea varias láminas donde están pre colocadas las vistas que estaban en el primer icono. Varias de estas vistas están por defecto puestas aquí. Por lo general, en mi caso yo los elimino y creo todo de nuevo porque es como que no me acomoda mucho. Y, pero después también vamos a ver cómo funciona eso. Y aquí donde están los másteres, esto se refiere a los formatos u hojas con los que después vamos a hacer estos planos. Cada vez que yo estoy en el navegador y quiero ir a una vista, tengo que simplemente hacer doble clic en ella y me va a cambiar la vista en mi espacio de trabajo. Si se fijan en la pestaña acá arriba ahora ya no dice planta baja, dice primer piso. Y lo mismo si hago clic aquí en la sección que creé hace un momento, me va a abrir esa sección. Me va a decir acá arriba que estoy en la sección en la que acabo de hacer clic. Pero bueno, obviamente no vemos nada porque no hay nada dibujado. Lo mismo con los alzados. Aquí con doble clic yo me puedo mover de una vista a otra. O también aquí con el clic secundario del mouse también puedo tener algunas otras opciones y de estas vistas que nosotros estamos viendo, que también después las vamos a ver en el desarrollo del curso para qué sirven esas opciones. Y bien, eso es básicamente como es la interfaz del programa. Si se dan cuenta, es bastante simple, sobre todo cuando tú ya has tenido cierto grado de experiencia en el uso del software. Y, pero también tiene otros elementos que el programa no los tiene a la vista cada vez que yo estoy empezando a trabajar con él. Hay toda una serie de paletas y barras de herramientas que no vienen activadas por defecto porque primero ocuparían mucho espacio y segundo porque sirven para hacer algunas tareas que son muy específicas. ¿Dónde encontramos nosotros esas barras y paletas de herramientas?
Si se fijan también en nuestra interfaz, nosotros tenemos un menú superior aquí, que en el caso de ustedes, si están usando el software y en forma pura, tal como viene de fábrica, y les va a aparecer prácticamente igual, a diferencia de este menú Say Tools que está aquí, que es un plugin que yo tengo instalado en mi equipo. Todos estos menús tienen varias opciones, ¿cierto? Obviamente el menú archivo, que es muy parecido a los de todos los software que sirven para abrir un archivo, para cerrar el archivo, para imprimirlo, para y traer contenido externo desde otro archivo o traer un archivo de AutoCAD a nuestro espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Después tenemos el menú de edición, que aquí también hay toda una serie de comandos que vamos a ver en el transcurso de las clases, cómo se utilizan, para qué sirven. Y después tenemos el menú ver, después tenemos el menú diseño, después tenemos el menú documento, el menú opciones, el menú ventanas y al final tenemos el menú de ayuda. Aquí en el menú ventanas me voy a detener porque lo que le decía hace un momento, que las barras de herramientas que no vienen por defecto están aquí. Aquí todo lo que está activo en la vista en este momento, la interfaz aparece aquí con un check. Y por lo tanto, todo lo que no tiene un check lo podemos activar. Por ejemplo, si pinchamos, a ver, aquí en cargas estructurales, me aparece esta pequeña barra de herramientas. Y esta barra de herramientas nosotros la podemos anclar a alguna parte de nuestra interfaz para que no nos moleste, arrastrándola y posicionándola ahí en algún espacio que queramos. Obviamente la podemos arrastrar afuera y cerrarla. Y también tenemos toda una serie de paletas de herramientas que nos ayudan a tener un montón de otras herramientas más que nos pueden servir para cosas más específicas. Por ejemplo, el gestor de dibujos, que en algún momento puede ser muy útil. Y me aparece esta paleta que obviamente yo también la puedo poner en alguna parte, anclar en alguna parte de la interfaz para que no me moleste. Pero como les decía, en algún momento algunas paletas ocupan demasiado espacio. Entonces conviene activarlas solamente cuando las voy a utilizar y después cerrarlas. Y así como yo arrastré esas paletas y esas barras de herramientas que le mostré recién a lugares de la interfaz, todo lo que tenemos aquí, que viene por defecto, también lo podemos mover. Yo puedo desanclar, puedo desanclar la paleta de información, que a veces es un poquito, ahí está. A veces cuesta, es muy fino el clic que hay que hacer para tomar la paleta para que haga lo que uno quiere, así que a veces hay que insistir. Pero voy a cerrar estas ventanas que están atrás porque me van a molestar. De hecho, la paleta de información se me metió ahí detrás. Yo la quiero traer acá y ahí se volvió a meter detrás. Entonces lo que voy a hacer mejor, que la voy a anclar ahí a un costado. Ahí está. Esta barra de paleta de herramientas, perdón, también la puedo desanclar y la puedo, por ejemplo, llevar al otro lado. Y aquí me la desplegó con otra configuración. Y así sucesivamente. Y vamos a volver a dejarlo como estaba. Ustedes igual pueden ir viendo qué forma les acomoda más. A mí la verdad es que de la forma en que está puesto y que viene por defecto no me acomoda mucho. Yo tengo mi propia configuración y de interfaz, pero no lo voy a utilizar por ahora porque quiero que ustedes mismos vayan descubriendo de qué forma les acomoda más y puedan crear después su propia configuración. Más adelante también les voy a enseñar cómo modificar la interfaz y cómo crear un archivo en el cual se guarda esa configuración, cosa que ese archivo de configuración, por ejemplo,
y lo pueden llevar a otro equipo y la pueden cargar y el software le abre con la interfaz que a ustedes les acomoda. Eso es básicamente lo que tiene que ver con la interfaz. Lo vamos a dejar en este primer video hasta ahí y los animo a que ustedes entren al software y investiguen las herramientas para que sirven y jueguen un poco con el software porque la verdad es que es bastante didáctico y tiene muchas cosas y es muy intuitivo de utilizar. Así que de hecho sin que les dé muchas clases pueden ustedes ya empezar a hacer a dar sus primeros pasos con ArchiCAD. La próxima clase vamos a enseñarle y les voy a enseñar algunos elementos de dibujo en dos dimensiones, principalmente el trabajo con líneas, arcos, polilíneas y con tramas o los achurados, porque eso después, la forma que trabaja en esa herramienta, después se puede extrapolar, por ejemplo, al trazado de muros, al trazado de losas forjados y varios otros elementos más que tiene el programa para ya empezar a trabajar en tres dimensiones. Así que si tienen dudas, comentarios, sugerencias, siempre todos bienvenidos. Lo dejan en la cajita de comentarios y nos vemos en el próximo video.